Ahora, disculpad, nada. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo directo temático que lo vamos a dedicar a dos temas, ¿no? Está anunciado que es para hablar sobre los rescates a la banca que aprobó el... A ver, se escucha flojo, pues no sé muy bien por qué. Ya se oye, ¿no? Vale. Decía que es un directo que está dedicado, en principio, a hablar sobre los rescates a la banca que aprobó el PP en el año 2012, pero también vamos a hablar sobre los nuevos rescates que está tramitando ahora mismo el gobierno. Ese es un primer tema. Y un segundo tema, bueno, ya que ha surgido el asunto, pues comentaremos también pues un vídeo, una mini entrevista, unas palabras de la candidata de Más Madrid a, a la presidencia de la Comunidad de Madrid sobre los impuestos y sobre quién ha de pagar, quién no ha de pagar y demás, ¿no? Empecemos con lo primero, ¿no? Pues, el motivo del chat viene de este tuit de Pablo Iglesias, que ha escrito hoy lo siguiente: las estafas a la ciudadanía del partido corrupto le siguen saliendo muy caras a España. De Guindos dijo que el rescate a la banca no costará un euro, pero Eurostat suma ahora otros 35.000 millones a la deuda pública española a causa de la Sareb. Bueno, la crítica está razonablemente fundamentada, ¿de acuerdo? No es que no tenga razón en esto que ha escrito Pablo Iglesias. Es verdad que el Partido Popular rescató a la banca, o a las cajas, ¿no? Aunque bueno, ya estaban organizadas en forma de bancos, por ejemplo Bankia, la rescató con el dinero futuro de los contribuyentes, esto es tal cual. Es verdad que el Partido Popular dijo que no iba a costar nada, y es verdad que mintió. Algunos en su momento lo dijimos y lo denunciamos, que era evidente que había un agujero gigantesco en el sistema financiero español y que por lo tanto no tenían que vendernos la burra diciéndonos que esto iba a ser prácticamente gratis, o incluso, ¿no? Con la Sareb, el banco malo, se nos dijo que se iba a hacer negocio con todo eso. Bueno, era evidente que estaban mintiendo, que estaban engañando. La naturaleza de los políticos es la mentira sistemática para conquistar el poder, por tanto tampoco es algo demasiado sorprendente. Y bueno, ya digo, algunos lo denunciamos en su momento. Quien me siguiera hace ahora 10 años, pues uno de los primeros artículos que escribí, creo que incluso el primero referido al futuro gobierno de Rajoy, cuando gobernaba Zapatero, era criticando las pretensiones del gobierno de Rajoy de crear un banco malo, de crear la Sareb, ¿no? ¿Por qué es incorrecto rescatar a los bancos? Bueno, hay que decir que aquí hay bastante polémica, ¿no? No es algo incuestionado. Hay muchos economistas que sí son partidarios del rescate a la banca o a las cajas por los problemas que pueda generar en el sistema financiero. Es verdad que la quiebra sistémica de muchas entidades financieras puede ser un problema muy grave para la economía. Básicamente porque se rompe la intermediación financiera y también se genera una deflación brutal en la medida en que se contraen gran parte de los medios de intercambio que utilizamos día a día en la economía, ¿no? Los depósitos bancarios, o gran parte de ellos, desaparecen y eso genera esas tensiones deflacionistas al margen de mucha incertidumbre, huida de capitales y, ya digo, la ruptura de la intermediación financiera. Entonces, ¿hay argumentos para rescatar a los bancos? Sí. Ahora, ¿hay argumentos para oponerse al rescate de la banca? Sí. Primero, que es injusto, no es justo que se robe, porque al final los impuestos son un robo, que se robe a los ciudadanos para transferirle ese dinero a los bancos, ya no a los accionistas, que los accionistas realmente no reciben, ¿no? Los accionistas no reciben el dinero de los contribuyentes. Bueno, el del banco malo sí, pero el de los rescates tradicionales no. Lo reciben los acreedores de los bancos, pero ¿por qué los acreedores de los bancos que han hecho inversiones equivocadas en la banca tienen que ser rescatados a costa de los contribuyentes que no tienen ninguna responsabilidad en ello? Pues no parece razonable, no parece justo, ¿no? Entonces esa es una primera cuestión.
Y la segunda cuestión es que generas incentivos perversos para el largo plazo. Si tú a los bancos siempre les dices, cuando tengáis problemas os voy a rescatar, la consecuencia de ello es que la consecuencia de todo ello es que los bancos aprenden a jugar ese juego perverso y toman riesgos extraordinarios siendo conscientes de que, bueno, si algo les sale mal, tampoco pasa nada porque acudirá papá Estado al rescate. Con lo cual, los principios de autorregulación financiera se los saltan por todas partes. La autorregulación, sabiendo que el Estado está detrás para rescatarme, es esencialmente pues hacerlo todo lo mal que pueda para que al final, si hace falta, me acaben rescatando, ¿no? Y el tercer motivo por el cual es incorrecto o es un error rescatar a los bancos es que hay alternativas. Algunos propusimos en su momento la alternativa que al final terminó permeando dentro del ordenamiento comunitario, es decir, no fue una batalla en vano, ahí sí que tuvimos una cierta victoria. Algunos propusimos aplicar el bail-in. El bail-in consiste en evitar la bancarrota de los bancos, que ya hemos dicho es problemática, porque rompe la intermediación financiera y porque genera una deflación muy grande. Algunos propusimos, ya digo, evitar esa bancarrota, esa quiebra generalizada con el bail-in. ¿Qué es el bail-in? Recapitalizar el banco a costa de sus acreedores. Imponer quitas a los acreedores sin posibilidad de recurso a la liquidación del banco para que el banco no quiebre, para que el banco sobreviva, pero trasladándoles las pérdidas a aquellos que deberían soportarlas, que no son los ciudadanos, no son los contribuyentes, sino son los acreedores del banco. Por supuesto, entre esos acreedores puede haber ciudadanos, pero no como no se les imputan las pérdidas como ciudadanos, sino como acreedores del banco. Entonces, había alternativa, no es justo y a largo plazo es ineficiente y descoordinador. Por eso algunos lo criticamos y lo criticamos sistemáticamente y diría yo de manera coherente, en el sentido de no solo nos limitábamos a alzar la voz, sino a proponer alternativas. Las críticas de Podemos a mí siempre me han parecido un poco hipócritas en el sentido de que, por un lado, dicen qué injusto que haya que rescatar a los bancos, pero por otro lado te dicen, hombre, pero no se les podía dejar quebrar y claro, había que rescatarles, pero al mismo tiempo el rescate, pues lo criticamos, ¿no? Es decir, no proponen alternativa o la alternativa que proponen es nacionalizar la banca, que eso es una forma de socializar estructuralmente las pérdidas desde el presupuesto estatal y por tanto sí, se rasgan las vestiduras por el rescate, pero sin alternativa. Que es un poco lo que hace aquí Pablo Iglesias, ¿no? Vuelve a cargar contra el rescate a la banca, en este caso canalizado a través de la Sareb. Ahora voy a hablar un poco sobre este mecanismo. Pero al final no dice qué habría que haber hecho para evitar el rescate. Vale, está muy mal, qué horrible el rescate. Rescate que en gran medida, por cierto, esto no lo menciona, se gestó, la necesidad de ese rescate se gestó por todas las malas inversiones que cometieron las cajas y los bancos durante la época previa a la del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular rescató con el dinero de los contribuyentes a las cajas, engañó a la ciudadanía diciéndoles que, bueno, que no iba a ser un problema y que no se perdería dinero. Todo eso es cierto, pero la necesidad del rescate se gesta antes del gobierno del Partido Popular. Esto tampoco lo olvidemos, ¿no? Más que nada porque ahora Pablo Iglesias está cogobernando con el partido heredero que gobernó durante el tiempo en el que se generaron las malas inversiones que motivaron luego ese rescate. Bueno, la noticia de actualidad, ¿no? Es decir, ¿por qué todo esto ha vuelto ahora a la primera plana de la actualidad económica? ¿Por qué esto vuelve a ser una novedad? Pues porque una de las formas con las que se rescató a la banca en el año 2012-2013, una fue inyectando capital, ¿no? Cogiendo dinero de los ciudadanos y metiéndolo en los bancos. Otra fue con el banco malo. ¿Qué es el banco malo? Pues básicamente es una sociedad con deuda avalada por el Estado que se utilizaba ¿para qué? Se utilizaba para comprar activos malos, activos tóxicos de los bancos a precios inflados, ¿no? Imaginad que el banco se ha quedado con una vivienda cuyo precio de mercado es 100.000 euros
y el banco malo se la compra a 200.000 euros. Pues bueno, el banco malo, o a 250.000 euros, pues el banco malo le está inyectando al banco 150.000 euros, porque se está quedando con algo que vale 100 y le está pagando 250. Entonces, el banco malo compró a precios inflados activos tóxicos de la banca. ¿Para qué? Para reflotar a los bancos insolventes, a los bancos que estaban en situación casi concursal. Y bueno, esa fue la historia. El Partido Popular, una vez más, repito, porque eso sí es verdad, nos lo vendió que esto iba a ser un negocio, que estos activos se iban a comprar, sí, a 250, pero luego los venderíamos a 300. Incluso recuerdo que nos hablaban de una rentabilidad media del 12,5% a los inversores que invirtieran en el banco malo, que iba a ser un negocio maravilloso. Bueno, al final fue una ruina y ahora la actualidad viene de que Eurostat nos ha dicho, señores, esto del banco malo, la deuda del banco malo es deuda avalada por el sector público. La deuda avalada por el sector público normalmente no la incluimos en la deuda total que tiene emitida el Estado, porque un aval no significa que el Estado tenga que desembolsar ese dinero. Se desembolsa solo si el avalado no paga, ¿no? Si el banco malo pudiese pagar, pues el Estado no tendría que pagar nada. Pero claro, dice Eurostat, está claro que el banco malo no va a pagar porque es un negocio ruinoso, no para de acumular pérdidas y por tanto está claro que el Estado va a tener que hacer frente a ese aval, va a tener que pagar la deuda que avaló. Por tanto, ya empiezan a computar esa deuda como deuda suya porque ya es deuda del Estado. Bueno, pues eso es por lo que ha vuelto de actualidad, 35.000 millones de euros que no estaba claro si iba a tener que pagar el Estado y que ahora sí está claro que va a tener que pagar el Estado y que por tanto es una parte adicional de ese coste del rescate a la banca que nos decían que no iba a costar nada. Por tanto, sí, aquí acierta Pablo Iglesias, pero claro, me sorprende que mientras Pablo Iglesias nos esté diciendo esto, que tiene razón, aunque no propone alternativa, por tanto es muy fácil criticar, al mismo tiempo, no lo olvidemos, su gobierno, o ya no, el gobierno de Podemos, en el que está Podemos, está ahora mismo aprobando rescates tan o más obscenos que como los que aprobó el gobierno del Partido Popular. El gobierno de PSOE y de Podemos ha habilitado un fondo de 10.000 millones de euros en la SEPI para, bueno, dar préstamos como los del Banco Malo, o similares a los del Banco Malo. El Banco Malo era compra de activos, pero bueno, al final era deuda avalada, el Estado avalaba deuda del Banco Malo, y aquí te doy un crédito puente, supuestamente, te doy un crédito para que salgas adelante. Y se lo vamos a dar a empresas que están en dificultades. Y se lo vamos a dar a empresas que han estado especialmente afectadas por la pandemia. Y a empresas que son estratégicas. Y en ese contexto en el que pues se habilitan 10.000 millones de euros para reflotar empresas estratégicas en dificultades por la pandemia, nos hemos ido enterando, ya lo sabéis, de que parte de esas ayudas han ido a parar a una aerolínea, en concreto 53 millones, que se llama Plus Ultra, que de estratégica no tiene absolutamente nada, porque tiene un único avión en funcionamiento y por tanto, aunque quebrara, no se enteraría nadie, es decir, no habría ninguna repercusión en la economía española, sería una aerolínea además que cualquier otra podría reemplazar muy fácilmente, porque un avión más, un avión menos, una ruta más, una ruta menos es fácil de reemplazar. Y no es estratégica y además tampoco está en dificultades por la pandemia, porque desde hace una década se creó esta compañía, nunca ha tenido beneficios. Entonces se le dan 53 millones. Este gobierno que está criticando los rescates a la banca no se sabe muy bien por qué. Bueno, pues se sospecha que puede ser porque los principales accionistas sean muy cercanos al régimen chavista. Bien. Pero luego es que también se han dado otras ayudas, como a Air Europa, como a Duro Felguera, que son empresas que tampoco son estratégicas y que también arrastran pérdidas muy importantes desde hace años. Es decir, que no es verdad que estén pasando por un mal momento específicamente como consecuencia de la pandemia. Por tanto, estamos
ante un rescate del tejido empresarial español similar al... O sea, bueno, no similar en importe, todavía sustancialmente menor, aunque ya veremos qué pasa con todos los avales que se han dado a las pymes a través de los créditos ICO, pero en todo caso estamos ante una práctica de rescatar empresas que es relativamente convalidable a la que perpetró el Partido Popular, con además un agravante, y es que el rescate a la banca podía tener, aunque fuera obsceno, podía tener cierta justificación para evitar riesgos sistémicos, es decir, si era un sector verdaderamente neurálgico de la economía española. Esto no. Esto, por decirlo coloquialmente, es una golfada, en algunos casos al menos. Y por tanto, es llamativo que Pablo Iglesias esté criticando esto cuando ellos mismos están haciendo eso mismo ahora mismo. Porque es que ni siquiera es que las rescataran hace un año y ya nos hayamos olvidado y por tanto volvamos a la retórica de hace varios años. No, es que mientras están dándole dinero a Plus Ultra, mientras están dándole dinero a Air Europa, mientras están dándole dinero a Duro Felguera, mientras están negociando darle dinero a Mediapro, están criticando que se le diera dinero a la banca. Que insisto, eso está bien. Lo que es totalmente hipócrita es que se critique mientras tú estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Bien? Bueno, pues esto es lo primero que os quería comentar. Han aparecido algunas preguntas por aquí. Por ejemplo, Miguel Lora, ¿qué opinas del rescate de Plus Ultra? ¿Podría haber indicios de delito? Bueno, si se demuestra que ha habido prevaricación, pues lo habrá. El problema es que la prevaricación suele ser muy complicada de demostrar, pues claro, tienes que probar que alguien ha hecho algo siendo consciente de que estaba mal y claro, meterte en la cabeza de la otra persona no es nada fácil. Puede haber algún indicio, pero no suele haber pruebas demasiado directas. Shai Jahan, ¿el oligopolio bancario terminará con unas fintech? A ver, es una posibilidad. Lo que pasa que es verdad que el oligopolio bancario sigue teniendo el respaldo del Estado. Y por tanto es una competencia desleal muy fuerte. Porque las fintech, si no tienen el respaldo del Estado, ¿quién nos garantiza que no quiebren, por ejemplo, ¿no? Es que ahí hay un riesgo que tendría que asumir el acreedor de las fintech. Con un banco tradicional debería suceder lo mismo, pero es que detrás de un banco tradicional está el Estado, con lo cual se vuelve mucho más atractivo de cara a invertir en él, ¿no? Por ejemplo, constituir un depósito en un banco tradicional, que al final es como invertir en deuda pública. Pero sí, ojalá. Michael Souler dice, ¿puede el bail-in afectar a los pequeños depositantes o incluso a agentes externos? Bueno, hombre, los 100.000 primeros euros de depósitos deberían estar cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Entonces, en todo caso, el bail-in debería afectar a los importes superiores a esos 100.000. Pero, bueno, potencialmente, claro, podría llegar a afectar. Aunque ahí debería de nuevo entrar el Fondo de Garantía de Depósitos y aunque afectara, el Estado debería sí recapitalizar a esos depositantes. Otra cosa es si debe existir Fondo de Garantía de Depósitos o no. Yo soy más bien contrario a ello. En el siglo XIX, por ejemplo, no existía. Y el hecho de que exista genera mucho riesgo moral entre los depositantes que dejan de controlar, dejan de tutelar a los bancos. Pero bueno, hoy por hoy existe y por tanto si existe habría que respetarlo. Caín 769, lo de Pablo Iglesias no es hipocresía. Por un lado critica el rescate de las cajas de ahorros, mientras él defiende la nacionalización de todo tipo de entidad financiera. Además, sin contar con que ha rescatado a Plus Ultra. Bueno, no tiene por qué ser hipocresía, claro, lo que dice es, no hay que socializar pérdidas y privatizar beneficios. Hay que socializar pérdidas y beneficios. Los que somos liberales decimos hay que privatizar pérdidas y beneficios. Es decir, que está muy bien que usted gane dinero si lo hace genial, pero se come todas sus pérdidas si lo hace fatal. Y la situación actual creo que no debería gustar ni a liberales ni a socialistas. Lo que pasa es que luego los socialistas llegan al gobierno y hacen exactamente lo mismo. Pablo
Prado Marrón, ¿darías alas y apoyo a un movimiento liberal real en el marco... A ver, es que se va moviendo el chat y... en el marco político español actual, no en primera línea como político, como ya has dicho en numerosas ocasiones, sino como auditor y fuente de ideas apoyo? A ver, yo no tengo inconveniente en dar ideas a quien me las pida. Incluso si me las pide Podemos, yo se las doy, ¿no? Otra cosa es que no quiero que me instrumenten. Ese es otro tema. Es decir, que a mí me utilicen como reclamo electoral, sí que no. Ni Podemos, ni el PSOE, ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos, ni nadie, ni un nuevo partido político. Eso sí que lo intentaría evitar a toda costa. Ahora, si alguien quiere mi opinión, mi consejo para alguna propuesta y tengo tiempo, pues ¿por qué no dársela? Es decir, dar la opinión no cuesta nada o no cuesta demasiado, cuesta tiempo, básicamente. Otra cosa es que mis ideas las suelo plasmar en artículos y en libros, por lo tanto tampoco hace falta que me pregunten a mí directamente. Si quieren inspiración, que me lean. Pero bueno, que en principio estoy dispuesto a si alguien quiere intercambiar ideas, pues no suelo tener inconveniente con hacerlo, ¿no? Rubén J151, si el gobierno es el que toma decisiones y no tiene ningún control, ¿cómo se supone que vamos a evitar estas cosas? Bueno, a ver, al gobierno siempre es muy complicado controlarle, al Estado en general es complicado controlarle, y al final el control viene en última instancia de la amenaza de rebelión ciudadana, y creo que hay que ponerle las cosas caras al gobierno para evitar que estas prácticas corruptas se sucedan, y ponerle las cosas caras es amenazarle con que puede perder el poder. ¿Y cómo puede perder el poder? Pues si este tipo de prácticas corruptas se visibilizan y se denuncian, por ejemplo, humildemente desde canales como este, y eso tiene una traslación en un menor voto, pues claro, el gobierno sabrá que no tiene absolutamente todo el cortijo a su disposición. Ya tiene bastante, pero no ilimitado. Francisco... A ver. Un segundo. Francisco Bre. Rayo, tengo mucha curiosidad por cuál es tu visión teórica de la política monetaria e inflación, que sé que no es monetarista como tantos austriacos. Bueno, básicamente la inflación es un fenómeno de desequilibrio entre la inflación monetaria, ¿bien? Porque puede haber inflación de origen no monetario, pero la inflación monetaria es consecuencia del desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. Muchos austríacos se han equivocado pronosticando inflación durante los últimos años porque han visto que la oferta monetaria ha aumentado de manera apreciable y han dicho, bueno, pues aumenta la oferta monetaria, aumenta la inflación. Hay que considerar también la demanda monetaria, y eso, pues en los últimos años la demanda monetaria ha aumentado mucho, y si aumenta mucho la demanda monetaria puede aumentar la oferta sin que haya inflación. Bien. A ver. Cupoa 10, ¿qué sentido tiene decir que hay que cambiar el modelo productivo si rescatamos a empresas casi quebradas a base de subir impuestos que distorsionan la creación o localización de nuevas empresas? A ver, aparentemente hay una contradicción, porque cuando hablamos de cambiar el modelo productivo, lo que entiendo que se quiere decir es que necesitamos empresas que generen más valor añadido, empresas más productivas, empresas más eficientes. Y claro, si tú rescatas empresas inviables, pues lo que tienes son lo que en literatura económica se conoce como empresas zombies. Tienes una zombificación progresiva de la economía. Es decir, las empresas que tienden a prevalecer, a preponderar dentro de la economía son empresas cada vez más improductivas, que en circunstancias normales quebrarían, pero que son sistemáticamente rescatadas por el gobierno. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero yo creo que no hay tanta contradicción, porque en realidad, si uno escucha lo que dijo Pablo Iglesias sobre el cambio de modelo productivo a raíz de la llegada de fondos europeos, él dijo que necesitábamos una nueva clase empresarial. Entonces, en parte, lo que se pretende hacer con el dinero que llegue de Europa es reemplazar a las élites empresariales españolas, que desde el punto de vista de Podemos son élites empresariales heredadas desde el franquismo. Y quiere crear una élite empresarial que sea afín, que sea cercana a las nuevas sensibilidades socialistas o de Podemos. Y por tanto, claro, quieren cambiar el modelo productivo. Más que el modelo productivo, quieren cambiar la élite empresarial. Y eso creo que es hacia lo que vamos, aunque sea una élite empresarial improductiva o nefasta, ¿no?
Bien, me preguntáis varios si invierto en bolsa. Sí, claro que invierto en bolsa, pero no voy a manifestar la composición de la cartera porque no... vamos, para invertir en bolsa uno tiene que saber en lo que invierte. Si os digo en qué invierto yo, que tampoco es que sea un inversor brillante, pero en todo caso, si os digo en lo que invierto yo sin entender la lógica detrás de la inversión, pues eso no sirve de nada. Jaf Palacios, Rayo, ¿ha contestado algún candidato a la cama tu petición? Si se puede saber a estas alturas. No ha contestado absolutamente nadie. Veremos si en los próximos días. Gatkan, ¿algún libro sobre externalidades negativas, contaminación atmosférica y positivas y más desde un punto de vista liberal? Lo de basta con definir bien la propiedad privada en la práctica no me convence mucho. Bueno, a ver, es verdad que en el caso de la contaminación atmosférica lo de definir la propiedad privada no creo que funcione. En lo de la I+D, bueno, no es a través de la definición de la propiedad privada como se soluciona, es a través de un tipo de contrato que se llama Dominant Assurance Contract. Tienes un paper en Public Choice, en el Journal Public Choice, sobre este tipo de contrato. El autor es Alex Tabarrok. Lo puedes buscar, lo puedes leer. Creo que es bastante interesante al respecto. Bueno, algunos de estos temas los trato en mi libro Una revolución liberal para España. Y bueno, no lo he leído todavía, pero José Ramón Arévalo acaba de publicar un libro sobre liberalismo y medio ambiente. Imagino que algunos de estos temas saldrán en el libro y de hecho tengo intención de entrevistarlo próximamente en Twitch y en YouTube, o sea que podemos hablar sobre estos asuntos. Vale. A ver. Alejarubaf, buenas rayos, seguramente... A ver, que se va mucho el chat. Ya lo has dicho, pero me estoy comenzando a interesar justo por tu canal y demás. ¿Qué libros me recomiendas para comenzar a adentrarme en el liberalismo? Un abrazo y que vaya bien todo. Bueno, pues Liberalismo de los 10 principios básicos del orden político liberal, es una introducción al liberalismo político. Bien, es decir, a la filosofía política del liberalismo. Si quieres una versión algo más profundizada de donde analizo no solo el liberalismo, sino que hago una crítica mucho más sistemática a las ideologías rivales al liberalismo, pues básicamente el republicanismo, la socialdemocracia, el comunismo, el utilitarismo, el feminismo, el comunitarismo, bueno, muchas ideologías rivales al liberalismo. Tienes un libro, bueno, lo tengo justamente aquí, es casualidad, no estaba preparado, que es Contra la renta básica. Ya sé que el título no invita mucho a pensar que versa sobre eso, pero es una especie de mini tratado de filosofía política. Eso en cuanto a filosofía política. Luego, si queréis algo más de economía, pues bueno, una descripción, una introducción a la teoría económica bastante afín al liberalismo, entre mis libros, digo, podría ser El liberalismo no es pecado, La economía en 5 lecciones, y para una aplicación práctica de cómo poner en marcha el liberalismo, de cómo funcionaría una sociedad liberal, es decir, cómo sería la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, las infraestructuras, la I+D, el medio ambiente, en un orden político liberal, una revolución liberal para España. Eso en cuanto a los míos. Luego veo ahí algunos que me recomendáis libros excelentes, ¿no? Por ejemplo, Tigran Petros, uno muy bueno que se te olvida, El problema de la autoridad política, de Michael Huemer. No sé si lo tengo, de hecho... No está, no lo tengo aquí, creo. Pero sí, vamos, no se me olvida, lo recomiendo siempre que puedo porque creo que es el libro de filosofía política liberal más importante del siglo XXI, ¿no? The Problem of Political Authority, de Michael Huemer, o El problema de la autoridad política, que ha sido traducido recientemente por el Instituto Juan de Mariana. A ver, hay muchas preguntas. De todas formas, quiero pasar al otro tema, que si no, aquí nos vamos atascando. A ver, ¿estás escribiendo, tienes en planificación publicar un libro actualizado sobre tu teoría filosófica próximamente?
La verdad es que no, quizá actualizo, lo estaba pensando el otro día, quizá actualizo, me gustaría actualizar el capítulo primero de liberalismo. Bien. Por cierto, agradezco a JF Palacios, lo tenéis en el chat, que ha enlazado un vídeo que publiqué en su momento en YouTube sobre, bueno, más o menos la coherencia o el orden en el que leer mis libros, si a alguien le interesa. Pero bueno, lo que os decía, me gustaría actualizar el capítulo primero de liberalismo, no para cambiar nada demasiado relevante, sino para añadir algo más de metafundación a ese capítulo, ¿no? Casi de metaética. Pero bueno, de todas formas tampoco... es un proyecto más de futuro, ahora estoy con otras cosas. ¿Cómo está actualmente la venta de libros de corte liberal? Más concretamente los tuyos. A ver, los míos se venden bien dentro de lo que se venden libros en España, que es bastante poco. Es decir, la verdad es que el liberalismo se ha vendido muy bien, es el libro mío que mejor se ha vendido. Yo creo que debemos ir 10.000, 11.000 ejemplares, lo cual parece poco, pero en términos editoriales está bastante bien. Y digo que está bastante bien porque de libros de ensayo se lee bastante, se lee y se vende bastante poco, por desgracia. Bien. Aunque hay que decir, y esto si lo habláis con las editoriales, pues os lo pueden decir, que de los que más se venden son libros liberales, ¿no? Hay quizá como una especie de momentum de bueno, compra de libros liberales, hay apetito por libros liberales y los liberales suelen ser de los que más leen, eso es lo que dicen los editores. También es verdad que hay menos liberales y por tanto si se venden muchos libros, o sea, si se venden relativamente más libros liberales habiendo pocos liberales, eso significa que hay una motivación muy grande entre los liberales que no está entre el conjunto de socialistas, o socialdemócratas mejor dicho, porque los socialistas también leen bastante, todo hay que decirlo, de socialdemócratas que a lo mejor pues simplemente replican el statu quo bueno, y tienen ese sesgo de statu quo sin plantearse, sin cuestionarse lo que están viviendo. En cambio, quienes cuestionan el sistema, los liberales o los socialistas, los marxistas, pues evidentemente tienen que armarse con argumentos y para eso tienen que leer más, ¿no? Y Bonovi, el libro que hará sobre la teoría marxista, va a ser apto para gente no experta en esos temas. A ver, primero, no va a ser sobre teoría marxista en general, va a ser sobre teoría económica marxista y en concreto sobre el Capital, aunque también obviamente hace referencia a otras obras de Marx. Pero el marxismo es mucho más que la teoría económica y no voy a entrar. El libro va con bastante retraso, aunque ya tiene más de 100.000 palabras, es decir, que va a ser un libro largo. El liberalismo, por ejemplo, si no recuerdo mal, tiene como 60.000 o 70.000. Es decir, ya tengo más escrito que con liberalismo y aún le falta. Si va a ser apto, a ver, a mí los libros que son de crítica a alguien en concreto me gusta organizarlos y si habéis leído, por ejemplo, mi crítica a Mises o mi crítica a Keynes, me gusta organizarlos primero, resumir de la manera más fidedignamente posible las ideas que voy a proceder a criticar, es decir, primero hay un resumen de la teoría económica marxista bastante largo y luego ya procedo con la crítica. Entonces, bueno, en principio, aunque no hayas leído a Marx, leyendo ese resumen, pues más o menos te puedes empapar, porque insisto, además eso me lo tomo bastante en serio, luego me equivocaré o no, como todo ser humano, pero intento plantear en esos resúmenes iniciales la versión más honesta y más fiel posible al pensamiento del autor que voy a criticar. No intento refutar al autor en el resumen que hago de sus ideas, eso ya lo hago luego. En el resumen, vamos, que espero que si un marxista lee esos resúmenes los vea como buenos resúmenes de la teoría marxista. Luego la crítica coincidirá o no, pero el resumen que sí sea bastante exacto. Bueno, vamos a ir avanzando porque si no vamos a estar aquí muchas horas. Ya os he dicho, en parte quería tocar el tema de los rescates, pero bueno, como también ha salido otro tuit que creo que es interesante, de Mónica García, la candidata Si mis hijos van a tener... de Más Madrid, pues también lo vamos a comentar, si os parece. A ver. Me preocupa, como madre,
si mis hijos van a tener un futuro y una sociedad en el que van a ir sin cinturón de seguridad, sin red de soporte social. Ahora bien, yo creo que para los impuestos tenemos que... Bueno, aquí está equiparando el cinturón de seguridad con la red de soporte social, ¿no? Lo cual ya es una equiparación un poco forzada, básicamente porque sí, el Estado claro que monopoliza muchos servicios que son fundamentales para nuestras vidas, educación, sanidad, bueno, monopoliza o tiene una posición muy, muy potente en esos sectores, dependencia, desempleo, pensiones, pero si el Estado no estuviese en esos sectores no significa que esos sectores no existieran y la sociedad no pudiese tener acceso a ellos. Es como decir, si el Estado no lo presta nadie, y eso es una falacia. Si el Estado no ahorra por ti, tú no vas a ahorrar. No, perdón, el Estado ahorra a costa de mí. El Estado me quita el Estado me quita el dinero y ahorra en mi lugar. Es como decir, si no cotizara a la seguridad social no tendría pensiones. No, mire, es que las pensiones públicas se financian con sus cotizaciones a la seguridad social. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos una primera falacia. Luego, además, esa red de seguridad también es muy relativa, ¿no? Porque esa red de seguridad muchas veces te estrangula. El Estado impide que mucha gente pueda salir adelante a través de sus regulaciones y protecciones mercantilistas. Y además, y si seguimos con la analogía con el cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad debería ser algo que cada cual tenga derecho, no es así, pero debería ser algo que cada cual tenga derecho a ponerse o no ponerse, porque es, obviamente por prudencia hay que ponérselo, no estoy abogando porque la gente no se ponga el cinturón de seguridad, ni mucho menos, pero que debería entrar en la esfera de libertad individual decidir si se lo pone o no se lo pone. Porque no genera daños sobre terceros. Como mucho genera daños sobre ti. Y por tanto tú eres el responsable último de las decisiones que tomes. Bueno, pues eso mismo debería aplicarse a esa red de seguridad tan buena que nos quiere vender Mónica García. Si es una red de seguridad tan buena, la gente no querrá desengancharse del Estado. Pero lo que vemos es que la gente sí se quiere desenganchar del Estado. O al menos hay mucha gente que se quiere desenganchar del Estado. Entonces a lo mejor es que no es una red tan buena. Bien, bueno, sigamos comentando el vídeo. Que contestar a 3 preguntas. Uno, ¿por qué? Consideramos que es el oxígeno de nuestra sociedad, el oxígeno de nuestros servicios públicos, incluso lo que le da el carácter civilizatorio, ¿no?, a nuestra sociedad. Fijaos qué declaraciones más sumamente estatistas son estas. Nos está diciendo que el Estado es el oxígeno de la sociedad, que si no tuviéramos ya no un Estado mínimo que garantice nuestras libertades más básicas, sino si no tuviéramos un Estado que pesa el 50% de la sociedad, nos estaríamos asfixiando, que no podríamos sobrevivir, que no podríamos vivir. Y además nos dice que si no tuviéramos Estado seríamos incivilizados, seríamos salvajes, seríamos bárbaros. Es decir, que el Estado es, al final, lo que nos convierte prácticamente en personas y en seres humanos, entendiendo ser humano ya por un ser humano avanzado, desarrollado, civilizado, ¿no? Entonces, es una visión absolutamente, bueno, hegeliana claramente del Estado, pero absolutamente servil del Estado. Adoro como si fuera un ídolo sagrado al sector público, porque el sector público es lo que le da sentido a mi vida. Ya digo que es una visión muy triste y muy servil, repito, de lo que es el sector público, de lo que es el Estado, que básicamente es una herramienta de dominación. Bueno, iba a poner el vídeo, pero dejadme desarrollar este argumento. Es esencialmente una herramienta de dominación. Y esta mentalidad de síndrome de Estocolmo, de que aquel que te está oprimiendo, que te está parasitando, que está viviendo a tu costa, que es el Estado, claramente, es bueno, es puro síndrome de Estocolmo. Y el Estado necesita crear síndromes de Estocolmo. El Estado necesita generar obediencia, ¿no? Esta es una definición que en su momento le escuché a Monedero y que es correcta, ¿no? Que la política es el arte de generar obediencia. Necesitas que los siervos se sometan voluntariamente, porque a veces pensamos que la gente obedece porque el Estado tiene el poder militar. Y eso no es así. Por cierto, me informan de que ya hemos llegado a 5.000 seguidores en Twitch, así que muchas gracias a todos por el interés.
decía, no es verdad que el Estado nos controle por la fuerza militar. Obviamente a un delincuente sí, pero en general al conjunto de la sociedad no. El conjunto de la sociedad no es controlada por el Estado por la fuerza militar. El conjunto de la sociedad obedece al Estado porque cree que tiene que obedecerlo. Sería imposible que el Estado, con el ejército que tiene, pudiese controlar a 40 millones de personas que se sublevan permanentemente contra el Estado. No sería viable. El 99% de los españoles, y de otros ciudadanos en otros estados, no es específico de España, cumplen todas las normas, incluso aquellas que racionalmente podemos llegar a la conclusión de que son injustas, porque consideran que son normas legítimas que deben ser cumplidas. Y el razonamiento de por qué son legítimas es porque vienen desde el Estado. Y cualquier cosa que diga el Estado, o casi cualquier cosa que pueda decir el Estado, porque incluso en esto hay límites, pero bueno, en general casi cualquier cosa que pueda decir el Estado es legítima porque viene de ahí. Y esto, o sea, para llegar a esa mentalidad tan servil, necesitas este tipo de discursos, como el de Mónica García, que van repitiendo que el Estado es el instrumento que nos lo da todo y que, por tanto, fuera del Estado no puede haber nada y que debemos sentirnos agradecidos al Estado aun cuando nos parasite el 50% de lo que ganamos y hiperregule la otra mitad de lo que vivimos. Pero continuemos. Por cierto, veo a Javi Medina que dice: la gente obedece porque si no la meten en la cárcel. No es verdad. La gente obedece porque cree que tiene que obedecer. Si 40 millones de personas creyeran que las normas españolas son fundamentalmente injustas, tendríamos o una guerra civil, o un golpe de Estado, o, bueno, el orden político español caería, evidentemente, porque si tienes 40 millones de personas que creen que es fundamentalmente injusto lo que hace el Estado, ese Estado no se mantiene. La gente cumple las normas del Estado porque cree que son normas legítimas. La visión de legitimidad política, el clima de legitimidad política es lo que sustenta el poder político y lo que genera obediencia de la sociedad al Estado. Otra cosa es que me digas, si el Estado dijera que no va a meter en la cárcel a quienes incumplan las normas, entraríamos en un ciclo de desobediencia creciente que llevaría a la disolución del Estado. Eso puede ser. Es la teoría del graffiti, ¿no? Si en una pared no hay ningún graffiti, a lo mejor nadie pinta. Pero como aparezca un graffiti y no se borre, la pared se llena rápidamente de grafitis. Puede ser, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hoy la inmensa mayoría de la sociedad cree que las normas del Estado son legítimas y deben ser respetadas, y por eso se respetan. Seven Words Music dice: la gente obedece al Estado porque piensan que forman parte de él. Como explica Bastos, el Estado es el gobierno y sus miembros. El gran problema del Estado democrático es que parece legítimo en apariencia. Bueno, el Estado es más que el gobierno y sus miembros, es también la administración, es también la burocracia. Pero es verdad que tenemos la sensación, el síndrome de Estocolmo, repito una vez más, de que todos somos parte del Estado y que el Estado es como, en cierto modo, como si fuéramos un ente orgánico y el Estado fuera la cabeza de ese ente. Y por tanto nosotros fuéramos partes de ese cuerpo que somos accionadas por el cerebro, que es el Estado. ¿Dos quiénes? ¿No? Bueno, voy a retrocederlo un poco. Incluso lo que le da el carácter civilizatorio, ¿no? a nuestra sociedad. ¿Dos quiénes? No, como decía el propio Ibai Llanos, no le vas a subir los impuestos a los que cobran 1.500, 2.000, ¿no? Proporcionales, el que más tiene, obviamente. ¿Y tres para qué? Aquí me llama la atención dos cosas. La primera es que está citando como argumento de autoridad para su programa político a Ibai Llanos. Que, a ver, yo no tengo nada en contra de Ibai. Me parece un profesional como la copa de un pino, al margen de su ideología, ¿no? El éxito que tiene lo acredita. Pero, hombre, decir quién tiene que pagar impuestos o no tiene que pagar impuestos en función de lo que haya dicho Ibai Llanos, pues me parece como tratar al votante con muy bajo nivel. Es decir, podrías citar a la AIREF, podrías citar al Banco de España, podrías citar a personas que hayan hecho algún tipo de investigación sobre la distribución de la carga impositiva y sobre la eficiencia de determinados tipos de impuestos o de otros tipos de impuestos. Podrías citar estudios que traten de estimar a partir de qué punto la subida de impuestos a las rentas más altas genera caídas de la recaudación.
Pero decir, no, como dice Ibai Llanos, tienen que pagar más los que más ganan, pues no creo que sea la referencia, ¿no? Al margen, ya digo, de que comunique extraordinariamente. El segundo punto, ya más de fondo, porque esto era casi un chascarrillo, pero un chascarrillo de cómo al final la política va degenerando en un populismo ramplón. Intento conectar con el votante tratándole de estúpido prácticamente, y lo hago porque no tengo más escrúpulos que llegar al poder. Al margen de esto, lo siguiente que creo que sí que es más relevante comentar es lo que dice, ¿no? ¿Quiénes tienen que pagar? Los que más tienen. Y esto lo conecto con el mensaje que podéis leer en el tweet. Dice, los impuestos crean servicios públicos para protegernos ante crisis como la que estamos viendo con la pandemia. Bueno, esto, dejadme también hacer aquí una acotación. Esto tiene bastante de impostado. Hay estados muchísimo más pequeños que España, por ejemplo Taiwán, por ejemplo Singapur, por ejemplo Hong Kong, incluso Corea del Sur. Yo digo, incluso Corea del Sur no es tan pequeño como los otros, pero incluso Corea del Sur, que con menos Estado y por tanto menos impuestos que España han protegido mejor a su población que España. Por tanto, eso de necesitamos un Estado gigantesco para hacer lo que está haciendo no es verdad. Pero sobre todo, lo que quería comentar es lo siguiente. La pregunta no es cuántos impuestos, sino quién paga los impuestos. Quien más tiene, más puede aportar. A ver, esta reflexión es una reflexión, como ya he mencionado en Twitter, tramposa. Es tramposa porque eso de decir, no nos tenemos que preguntar cuánto. Hay que plantearse quién. A ver, la pregunta de cuánto queremos recaudar y de... Bueno, ya aquí nos tenemos que plantear si es legítimo que nosotros digamos, yo quiero recaudar esto a costa de los demás, ¿no? Pero bueno, desde una perspectiva incluso estatista, partidaria de controlar la propiedad ajena a través de los impuestos, no podemos desvincular la pregunta de cuánto queremos recaudar de la pregunta de quiénes tienen que pagar. Porque si no parece que, y este es el discurso claro de populista de Podemos, de Más Madrid o Más País y también el PSOE y bueno, incluso el PP y todos, si no podemos caer en la trampa de decir, no, es que vamos a recaudar mucho concentrando los impuestos y las subidas de impuestos en los ricos. No, es que si usted quiere recaudar mucho, si la respuesta a la pregunta ¿cuánto queremos recaudar? Es mucho, la respuesta a la pregunta de quiénes no puede ser unos pocos. Esas dos respuestas son incompatibles y por tanto hay que plantearlas a la vez. De la misma manera, si la pregunta es ¿de quiénes queremos recaudar impuestos? Solo de los más ricos, solo de unos pocos. Entonces la respuesta a la pregunta ¿cuánto queremos recaudar o cuánto vamos a recaudar? Será muy poco. Y por tanto, esto hay que dejarlo claro. Cuando Más Madrid dice solo haremos pagar impuestos a los ricos, vale, pues va a recaudar muy poco. Por tanto, no me prometa el oro y el moro, no me prometa que va a subir mucho el gasto público, porque solo haciendo pagar impuestos a los ricos no va a recaudar mucho. Y si dice, no, queremos servicios públicos gigantescos y un Estado mucho más grande, etcétera, pues entonces no me diga que solo lo pagarán los ricos, porque no va a ser así. Por dar una cifra, ¿no? Porque a veces esto son reflexiones un poco generales y no descendemos a la realidad. El 1% más rico de la sociedad española, bueno, más rico, que obtiene más renta, controla el 12% del PIB. ¿Vale? Entonces, si les metemos un impuesto del 50, del 60 o del 70% a los más ricos, que tampoco es que vayamos a recaudar mucho con eso, ¿qué vamos a recaudar en términos de PIB? ¿El 6? ¿El 7? ¿El 8%? Y eso suponiendo que si les metemos ese tijeretazo a los más ricos no van a empezar a marcharse de España, no van a reducir su esfuerzo laboral, etc. Pero bueno, 6, 7, 8% del PIB. Ahora mismo el gasto público es el 51%. En tiempos normales es el 41, 42 y Podemos y el PSOE lo quieren incrementar. Entonces, ¿quién paga la diferencia? ¿Quién paga la diferencia de 43 puntos de PIB? ¿O de 35 puntos de PIB? Pues el otro 99%. No el 1%. Entonces, esto de decir, no nos preguntemos cuánto, preguntemos quiénes. Bueno, pregunta cuánto y quiénes. Porque a lo mejor cuando me dices cuánto,
y luego me respondes a quiénes, me estás mintiendo, me estás engañando. En cuánto me estás diciendo mucho y en quiénes pocos. Y eso no es compatible. ¿De acuerdo? Me preguntáis si leo los bits y demás. Sí los leo, pero a ver, dejadme terminar el análisis. Luego contesto algunas preguntas, aunque todas va a ser complicado, obviamente. Sigamos. Es el que más tiene, obviamente. Y 3, ¿para qué? ¿Para qué? Para que cuando venga una pandemia como la que hemos tenido no tengamos la casa de paja, sino que tengamos la casa de piedra, para que cuando sople el lobo tengamos donde refugiar. Bueno, a ver, aquí el problema es que el lobo es el Estado, y esto parece que algunos se olvidan. No deja de ser llamativo que un Estado tan grande como el español, que recauda en torno al 40% del PIB, es decir, que no recauda poco, recauda muchísimo. Ya digo, el 40% de la economía española, de la producción final española, del PIB español, pasa por las manos del Estado, luego se queje de que no tiene recursos frente a una pandemia. Entonces, ¿cuánto querías recaudar? ¿El 60, el 70, el 80? ¿Y quién te garantiza que si el Estado hubiese sido el 80%, en lugar del 40%, hubiésemos tenido buenos medios para hacer frente a la pandemia? Si es que habrían invertido en otras cosas y no en hacer frente a la pandemia, porque la pandemia además no la esperaba nadie. Tampoco la esperaban que cuando ya estaba metida hasta las trancas en la sociedad española mantuvieron la manifestación del 8 de marzo, como si aquí no pasara nada. Entonces, esa falta de previsión absoluta del poder político, que en parte en este caso es comprensible, pero esa falta de previsión absoluta pues hubiese podido suceder con estados mucho mayores. De hecho, lo recuerda George Núñez en el chat, que está muy bien traído. Francia, antes de la pandemia, ya no ahora, ahora mucho más, pero antes de la pandemia, su estado pesaba casi el 60% del PIB. El estado más grande del mundo. ¿Francia ha estado mejor preparada que España con la pandemia? Se lo ha hecho igual de mal o peor. Entonces, esto de no, necesitamos un estado más grande que nos proteja como si fuéramos, para que no tengamos una casa de paja, sino una casa de ladrillo frente al lobo. No, insisto, el lobo es el Estado, el lobo es la imprevisión estatal, el lobo es la centralización del poder político y no dejar a las personas decidir cómo protegerse. Y por tanto, la mala asignación de recursos y de medios para hacer frente a este problema. Y más recursos no habrían sido la solución. ¿De acuerdo? Bien. Una raid del Pensador Libre. Nada, bienvenidos los 5 espectadores. Ahora sí que voy a pasar a contestar las preguntas que quedaban pendientes. Bueno, no todas, ya lo digo, porque no va a ser posible, pero sí algunas. Miguel Lora, ¿por qué crees que la gente tiene tanto miedo a un sistema de sanidad mixto público-privado? A ver, la gente miedo tampoco tiene, porque ya lo comenté ayer, el 30% del gasto sanitario en España es privado, y esto es gasto sanitario que acomete la gente voluntariamente. Lo que creo que le puede dar miedo es la sensación de que no hay ninguna red última de seguridad en la sanidad, ¿no? Porque es verdad que no estamos acostumbrados a manejar o a manejarnos en un sistema sanitario puramente privado. Los seguros pueden tener mucha letra pequeña, a lo mejor hay cuestiones que no están cubiertas y por tanto la sensación de que podemos quedarnos descolgados en un asunto tan delicado como la sanidad pues da un miedo comprensible. Pero eso es consecuencia de la falta de experimentación y de habituación con un sistema de sanidad privada. De Castro 2077, ¿crees que es malo que según los medios la riqueza del mundo la acumulen solo el 1% de las personas? Bueno, eso en parte es así. Lo que pasa es que eso no ilustra que ese 1% tenga muchísimo, que a ver, tienen mucho, está claro. Lo que ilustra es que el resto de la población tiene muy poco. Esto Johan Norberg lo resumía muy bien. Si vosotros tenéis 1 euro en el bolsillo y no tenéis deudas, y entiendo que muchos de los que estáis en el chat es el caso, ¿no? Si tendréis algunos eurillos en el bolsillo y probablemente no estéis endeudados, ya sois más ricos que el 10% de la población española. Perdón, de la población mundial. ¿Por qué? Porque el 10% de la población mundial
tiene patrimonio neto cero o incluso negativo. Con lo cual, tener patrimonio neto algo positivo, aunque sea de 1 euro, ya te vuelve a ti más rico que pues 500, 600, 700 millones de personas juntas. Pues ese mismo análisis lo puedes hacer con aproximadamente la mitad de la población mundial, que es población que sigue siendo muy pobre y que por tanto no tiene patrimonio, y como no tiene patrimonio, pues si alguien es dueño de Facebook, de Amazon, pues evidentemente ese señor tiene mucho más patrimonio que muchísima gente que no tiene apenas nada. Pero insisto, el problema no es la riqueza del que tiene, sino la pobreza del que no tiene. Y la solución habría que buscarla más bien en esa sede, en cómo evitar la pobreza o cómo permitir el desarrollo de los que menos tienen. No en cómo robar a los que han generado valor para los demás, y precisamente porque han generado valor son propietarios de empresas muy valiosas. Alguien me ha dicho que he hecho un análisis simplista, pero no sé respecto a qué y por tanto tampoco le puedo contestar. Miguel Lora, es que los políticos de Podemos se aprovechan del miedo de la gente para incrementar el Estado atacando el sistema privado. Bueno, sí, eso todos los políticos se aprovechan del miedo para incrementar el poder, ¿no? También los políticos de Vox se aprovechan del miedo a la competencia extranjera para reivindicar más ayudas para el campo, porque dicen que si liberalizáramos el campo los agricultores no podrían salir adelante y que por tanto hacen falta más ayudas. Bueno, todos se aprovechan del miedo para generar redes clientelares y tener más poder, eso es evidente. Y Podemos ahí no es una excepción, quizás un caso exagerado, porque es el partido que quiere el Estado más grande, pero la estrategia es similar entre todos. Droid, ¿qué opinas de Gustavo Bueno? La verdad es que no coincidí alguna vez con él, asistí a uno de sus seminarios, pero no estoy familiarizado con su obra, entonces no puedo opinar. Jesús Martínez 888, buenas tardes, profesor. ¿Cree usted que estamos volviendo al bipartidismo, viendo que Podemos... Sí, yo creo que hay una tendencia relativamente natural en España que seamos bipartidistas, no necesariamente PP-PSOE, sino dos partidos por la forma en que se reparten los escaños y porque al final, claro, si no hay solo dos partidos es muy complicado que alguien alcance mayorías, ¿no? Entonces, probablemente. Se penaliza mucho, sobre todo a partir de la tercera formación en una circunscripción, se la penaliza mucho políticamente. Yesok73, Rayo, hay que hacer para llegar a la sociedad liberal si los libertarios no suelen entrar en política. Bueno, ¿qué hay que hacer? Entiendo. ¿No le falta a la ideología el que llevarse a la práctica? Bueno, esto ya lo he comentado muchas veces, ¿no? Parece como que el liberalismo es algo utópico y que los liberales no nos queremos manchar las manos y que por tanto nunca se realizará. A ver, el orden es desde las instituciones informales, desde la cultura, desde la ideología predominante en una sociedad, lo que Gramsci llamaba hegemonía cultural, al orden político. Los políticos son el reflejo de lo que se cuece en las ideologías predominantes dentro de una sociedad. Un político que se presente a las elecciones en contra de lo que piensa el 90% de la gente no va a ganar las elecciones y por tanto es extraparlamentario, es irrelevante. Por desgracia, hoy en día el Partido Libertario en España pasa eso, ¿no? El Partido Libertario se presenta, no saca representación, porque casi nadie abraza esas ideas. Y de la misma manera la Falange o ideologías comunistas mucho más extremistas que Podemos o Izquierda Unida pues se presentan y no sacan nada porque eso está totalmente fuera de la onda mayoritaria en España. Pensar que hace falta entrar en política para cambiar las cosas es desconocer que lo que primero hay que cambiar es esa ideología subyacente y mayoritaria en la sociedad. Y que si consigues cambiar esa hegemonía cultural, si consigues cambiar esas ideas mayoritarias, los políticos se adaptarán a las ideologías mayoritarias porque querrán llegar al poder. Y si la gente pide sanidad privada, que no es lo que pide ahora mismo, por desgracia, pues los políticos ofrecerán sanidad privada, porque si no, no llegarán al poder. Pero entonces lo que hay que cambiar es el subyacente, es la ideología subyacente. Y eso se cambia, creo yo, desde el mundo de las ideas, no entrando en política. ¿Qué opinas que el rescate de la aerolínea Plus Ultra podría haber sido delito? Ya lo he contestado. Si se demuestra prevaricación, desde luego sí, pero es complicado demostrarla.
Bosquimán, ¿crees que el Pelí podría llegar a ser... a ver, es que esto se mueve mucho. Relevante sin dinamitar sus bases ideológicas? Pues si se genera hegemonía cultural, sí, si no, no, y pues ojalá se genere, ¿no? CGS 773, estaría bien hablar del liberalismo de Macron. Nunca ha sido liberal. Cuando salió elegido, esto no es una racionalización a posteriori, cuando salió elegido yo ya escribí un artículo que se llama algo así como liberalismo frente a socialdemocracia y fascismo, es decir, liberalismo frente a lo que suponía Macron, socialdemocracia, y frente a lo que suponía Le Pen, fascismo, y lo que decía es que Macron no es liberal. Macron es un socialdemócrata que, menos mal que salía elegido frente a Le Pen, pero de ahí a que vaya a tomar alguna iniciativa liberal, ni de casualidad. Es decir, cualquiera que tuviese una expectativa de que Macron iba a liberalizar de alguna manera a Francia, pues vivía en otro mundo, vivía en otro planeta. CGS 773, sigo al Pelip y algunos de sus dirigentes y la mayoría de lo que hacen es escandalizarse y exagerar sin propuestas serias cualquier cosa que haga la izquierda. Parece un Vox algo más liberal. Bueno, intentaré traer, porque ellos sí me han contestado, a diferencia de los partidos mayoritarios, intentaré traer al Pelip antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid y estas cosas las podéis debatir. Son cuestiones de estrategia política. Y la estrategia política al final es como enganchar con la población, y ahí yo tampoco tengo muy claro cuál es la mejor estrategia política. No soy estratega político, no soy un embaucador y por tanto no sé cómo persuadir mejor o cómo llegar mayoritariamente a los ciudadanos para que voten, ¿no? Y Saide, ¿colaborarías con el gobierno para diseñar propuestas económicas si te lo pidieran? Ya lo he contestado antes, bueno, consejo siempre puedo dar, pero evidentemente no me van a llamar, eso es bastante obvio. Nebula, ¿cómo se logra voltear esa hegemonía cultural entonces? Ir a las bases, 150 años les tomó a los filósofos destruir a Occidente. Bueno, a ver, hombre, es discutible que lo hayan destruido, es verdad que Occidente está muy cambiado, pero tampoco diría que está destruido. Pero bueno, tú mismo te respondes. Es decir, filósofos, llamémosles antioccidentales, destruyeron bases ideológicas de Occidente que, no sé, a lo mejor entiendes que tienen 2000 años o más de 2000 años. Bueno, pues ellos lo consiguieron. Se puede dar la vuelta con estrategias similares a como lo hicieron ellos. CGS 773, me gustaría que explicases, ya sea en directo o en un vídeo, lo de la economía no es un juego de suma cero. Me parece algo básico, de lo que nacen muchos errores y cuesta entenderlo. Parece algo antiintuitivo, siendo la cantidad de dinero limitada. A ver, rápidamente. La riqueza no es dinero. La riqueza son, en última instancia, bienes y servicios de los que podamos disfrutar para tener una buena vida. Es decir, es el PIB presente y futuro. El PIB presente y futuro no está dado. El PIB mundial hace 10.000 años era, pues, no sé, habría que mirar las tablas de Angus Madison, pero vamos, era una filfa. El PIB mundial hoy, es decir, que no es que tengamos el mismo PIB que hace 10.000 años, pero unos parasiten a otros mejor, no. Hace 10.000 años la renta per cápita de muy poquita gente podía ser de 100 o 200 dólares al año, con el mismo nivel de precios que la actual. Hoy la renta per cápita mundial es de 11.000, 12.000. El PIB ha crecido, la tarta ha crecido, no es el mismo PIB distribuido de otra manera. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto más productivos y por tanto todo el mundo puede tener más. ¿De acuerdo? Felipe 7474, vi un vídeo tuyo si el liberalismo y medio ambiente podrían ser compatibles, pero no lo acabo de entender. ¿Puedes explicarlo? Bueno, como he dicho, dedicaremos otro directo a este tema con el nuevo libro que ha salido sobre el liberalismo y medio ambiente. Ya he comentado hoy, de todas formas, en este directo algunas cuestiones, por si lo podéis, si lo quieres repasar, pero como va a haber un directo específico sobre esto, ya lo trataremos allí. Jesús Martínez 888, además del Pelip, ¿algún partido político ha aceptado esa charla que propuso usted? No, ya lo he dicho y no es así. Es extraño que no vayan a intentar rascar algún voto. Bueno, a ver, si no vienen es porque creen que no van a rascar nada y que los pueden perder. Esto ya lo dije ayer. Si vienen es porque esperan sacar algo. Y si no vienen es porque creen que no van a salir ganando nada. Y en parte lo entiendo.
Jabal 97, ¿has leído a Polanyi, en concreto La Gran Transformación? Es una crítica al liberalismo, pero no sé qué calidad tiene. ¿Alguna opinión? A ver, La Gran Transformación tiene una tesis que aceptan muchos antropólogos y que es una tesis, a ver, yo no soy antropólogo y no soy historiador, pero sí he leído, creo que críticas bastante buenas y bastante convincentes a la tesis de fondo de La Gran Transformación, que es que básicamente la mente moderna y los usos y costumbres que configuran la mente moderna no son los mismos que en las sociedades ancestrales y tradicionales. Que ahora mismo tenemos una mentalidad mercantil o mercantilista, no en el sentido de mercantilismo como sistema económico, sino mercantilizada, y previamente teníamos otra mentalidad pues más de convivencia en grupo, más cooperativa y donde la producción no seguía lógicas de mercado. Esto, que es una tesis que puede sonar verosímil, es falsa. Es decir, la racionalidad económica ha estado presente desde el origen del hombre moderno. Moderno, me refiero al Homo sapiens sapiens. Y bueno, puedes, en otro momento, si quieres, te paso referencias de los errores históricos más obvios que comete Polanyi. Bien. Pero bueno, es un libro que conviene leer por ser un clásico, no es como El Capital, se equivoca mucho, pero bueno, pues si tienes tiempo e interés, no está de más leerlo, claro. Yo no creo listas de libros censurados y creo que es bueno leer a los no liberales porque, bueno, siempre tienen alguna crítica que puede ser razonable e interesante. Víctor Cali, un liberal, ¿tiene algún apego a los valores y costumbres occidentales judeo-cristianas? Bueno, son un posible... bueno, primero, ya lo he comentado en otras ocasiones. El liberalismo es una filosofía política minimalista, pero esa filosofía política se tiene que implantar en un orden político, social, cultural, como lo quieras llamar. Entonces, necesitamos culturas que puedan dar soporte a ese orden político. Yo no creo, como los conservadores o los fanáticos de la cultura occidental, que el único sistema cultural que pueda dar soporte al orden político liberal sea Occidente, sea la cultura judeocristiana, como lo queramos llamar. Pero, desde luego, sí es un orden cultural que puede dar ese soporte. Lo ha dado y lo puede volver a dar. Entonces, en ese sentido, no puedo más que tener aprecio y cierta admiración por ese orden cultural que ha permitido la emergencia del orden político liberal. De hecho, hay uno de mis pensadores favoritos, que se llama Joseph Henrich, acaba de su último libro, un libro muy, muy famoso que ha tenido un impacto muy grande, que se llama Weirdest People, ¿no? La gente más rara, que bueno, pues se refiere a Occidente, básicamente, ¿no? Gente occidental, democrática, próspera, inteligente. Entonces, lo que se plantea Heinrich es por qué el tipo de sociedades como la occidental solo ha emergido en lo que llamamos la esfera occidental, ¿no? Y esa evolución cultural tiene mucho que ver. Pero no creo que sea el conjunto de valores único que pueda dar soporte a ese orden político. Entonces, en ese sentido, ya digo, se le puede tener aprecio, claro, cómo no, porque es compatible con el liberalismo, pero hay elementos que no son compatibles con el liberalismo y eso hay que criticarlo y eso hay que intentar reformarlo, claramente. Pero no lo veo tanto como un enemigo cuanto como un potencial aliado. Aunque no el único aliado, admitiendo, por tanto, que existen otros órdenes culturales que también son legítimos y que no son inherentemente antiliberales. ¿Y ESOC 73 sería posible un programa liberal para que ganara votos? Sin un cambio cultural lo veo complicado. Salvo que hagas populismo liberal diciendo, no, es que aquí vamos a recortar todos los impuestos y nadie va a notar ninguna diferencia en el corto plazo. Porque el Estado se puede financiar perfectamente, eliminando autonomías y no sé qué. Bueno, eso es populismo liberal, que claro, puede captar votos si embauca a la gente, si engaña a la gente, pero creo que no es la manera, ¿no? O sea, la manera es hablarle claro a la gente y decirle, mira, a corto plazo, si recortamos impuestos, habrá menos servicios públicos. Y entonces usted tiene que ver si quiere más servicios públicos o menos impuestos. Felipe 7474, con un sueldo liberalizado, todo el mundo podría hacer lo que quisiese en este
mismo. No entiendo muy bien. Si la pregunta es si podría acceder a muchos bienes y servicios que hoy proporciona el Estado, sí, lo intento explicar en una revolución liberal para España dando cifras sobre ello. ¿Por qué crees que la gente percibe como más impopular los recortes que las subidas de impuestos? No tengo claro que sea así, ¿eh? Esto también es un poco mito y la prueba la tienes en que Podemos y el PSOE han subido impuestos, pero no los suben a las claras. Se los suben un poquito a las rentas más altas, que luego es irrelevante porque con la subida de impuestos de la subida del IRPF de este año se van a recaudar 100 millones de euros, que eso no da para nada, bueno, para rescatar 2 Plus Ultra, pero para poco más. Vamos, es un importe muy escaso. Y luego al conjunto de la sociedad no le suben el IRPF, no le suben el IVA. ¿Por qué? Porque la gente tampoco quiere que le suban los impuestos. Entonces, no tengo tan claro que la gente acepte más una cosa que la otra. Obviamente la gente acepta que le suban impuestos a otros para financiar sus gastos. Pero que le suban impuestos a él para financiar los gastos de otro, no creo que sea algo muy popular. Muammar el Gaddafi, ¿alguna respuesta a la petición de entrevista? No, ya he dicho que no. De momento nadie ha contestado. Y bueno, vamos a terminar porque llevamos una hora, más de una hora. Luis Gemes, si sería una buena medida que la contratación pública estuviese auditada por auditores externos. Cuantos más controles, yo creo que mejor. Debe haber auditores internos y auditores externos. Creo que sí sería una buena medida. Aunque es más gasto, claro, pero al final un poco más de gasto puede valer la pena, puede justificar el ahorro o el menor despilfarro que se podrían producir en muchos órdenes. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos. Con el directo de hoy hemos ya rebasado los 5.000 bueno, aprendiendo C, dejad de enviar por favor porque si no, no me voy a poder despedir, pero nada, agradezco obviamente el superchat. En Austria la universidad es gratis siendo un país desarrollado. Eso me hace pensar que la educación podría ser pública si un país utiliza bien los impuestos. A ver, no es una cuestión de si se puede ser rico con un Estado grande. Claro que se puede ser rico con un Estado grande. Los países nórdicos lo demuestran, y Austria en parte también, por mencionar el ejemplo que das. La cuestión es, ¿se puede ser libre con un Estado grande? Y en segundo lugar, ¿con un Estado más pequeño podríamos ser más prósperos? ¿Austria sería más próspera con un Estado pequeño? ¿Los países nórdicos serían más prósperos con un Estado pequeño? Pues creo que sí. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos. Hemos superado los 5.000 suscriptores. Además, entre Twitch y YouTube hoy hemos rozado los 2.000 espectadores, lo cual, bueno, pues es algo bastante decente para un directo medio improvisado. Y nada, como siempre, pues si queréis apoyar este tipo de retransmisiones, pues os podéis suscribir a Twitch o también a YouTube. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.